Dice que lo que pasa. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por este videíto que ha iniciado, con el que ha iniciado Viviana, y bienvenidos a este conversatorio de biodiversidad y comunidades en Darién, que es organizado por el programa de pequeñas donaciones en conjunto con la ONG Fundespa, el Fondo Peregrino y la organización Rapaces y Bosques. Mi nombre es Beatriz Schmidt, y soy la coordinadora nacional del programa de pequeñas donaciones en Panamá. Les cuento que el programa de pequeñas donaciones, o el PPD como se conoce, es un programa corporativo del Fondo Mundial de Ambiente, o el GEF por sus siglas en inglés, lo pueden ver en estos logos, y está implementado por el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, otro de los logos. Trabajamos en 128 países desde hace más de 30 años. Apoyando iniciativas locales para lograr beneficios globales en conservación de la biodiversidad, cambio climático, combatir la degradación de tierras, entre otros. En Panamá trabajamos desde el 2007, habiendo invertido $6 millones en estos 16 años, con casi 300 pequeños proyectos en comunidades, y desde sus inicios, desde hace 16 años, hemos trabajado en Darién, y nos enorgullece todavía estar fortaleciendo la sociedad civil en esta región mega diversa, tanto con organizaciones locales como organizaciones nacionales, pero todos trabajando en territorio. La verdad que tengo que decir que un conversatorio sobre biodiversidad y comunidades en Darién estaba planificado en el día de hoy en la universidad, en el Darién, en el Centro Regional Universitario, en Metetí. Para aquellos que no están en Panamá y nos están escuchando o puedan escuchar la grabación posterior, debo de comentar que en Panamá ha habido desde hace un mes una situación de protestas en las calles, que por un lado ha logrado una atención y unos avances de la ciudadanía y del gobierno en el tema minero y ambiental, y por otro lado ha interrumpido los traslados y ha hecho que eventos se pospongan, eventos como este. Este evento lo hemos pospuesto para el 2024, aún no tenemos fecha, y por supuesto va a ser en Darién. Pero queremos que este conversatorio sea como un abrebocas, que puedan escuchar virtualmente o que se pueda poner en YouTube, y que nos ayude a iniciar, y ojalá todos o algunos de los panelistas que están aquí puedan también estar en Darién, pero sobre todo estarán los grupos y comunidades que están haciendo el trabajo en Darién, mostrando su trabajo, y ese también será grabado y ese también será subido a YouTube. Para no alargarme mucho, voy a contar la metodología que usaremos. Todos los panelistas, los 6 y los 7 panelistas que tenemos, han recibido con anticipación 3 preguntas, que las voy a leer ahora a continuación, y a cada uno se le va a dar 10 minutos para contestarlas. Las preguntas, agradecemos las preguntas del público, de algunos de ustedes participantes que no son panelistas, o de los panelistas que quieran hacerle a otro panelista. Les pedimos que las escriban en el chat. Tenemos un equipo donde está el equipo de PPD, el equipo de Fundespa, que está como recopilando aquellas preguntas. Y entonces, una vez que los panelistas terminen, o sea, que terminen las 7 presentaciones de 10 minutos cada una, y yo voy a estar mostrando mi celular y mandando mensajitos, levantando mi mano para que ellos sepan que se está terminando el tiempo, cada uno de los panelistas que yo presentaré en su momento. Después de que termine esta sesión, pues haremos las preguntas del chat que haya recopilado el equipo, y por favor indiquen si es para un panelista en especial o para todos en general, y ahí las vamos como recopilando. Voy a leer las 3 preguntas que les hemos mandado a los panelistas. La primera pregunta, les decimos, desde su perspectiva, ¿qué es vital trabajar en Darién para conservar su biodiversidad? Y que por favor nos dé algunos ejemplos. Cada uno de los panelistas van a ver que, aparte de tener un trabajo y conocimiento profundo de la biodiversidad en Darién, tienen varios enlaces allí. La segunda pregunta, les preguntamos cómo se benefician las comunidades de esa biodiversidad. ¿Para qué les sirve? Y que nos den unos ejemplos, ¿no? Siempre estamos pidiendo ejemplos.
Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son las mejores prácticas que hacen las comunidades, ya sea anteriormente, históricamente o ahora, para conservar esa biodiversidad? Y por favor, que den algunos ejemplos. Así que creemos que esta discusión va a estar rica. Recalco que este conversatorio está siendo grabado y va a ser subido y colgado en el canal de YouTube del programa de Pequeñas Donaciones para que lo puedan ver. Y bueno, estaremos enviándoselos también a todos ustedes. Y quiero dar inicio con el primero de los 7 panelistas. Y el primero de los 7 panelistas, creo que está aquí. Déjame, miro. Sí, ahí está. El primero de los 7 panelistas va a ser la doctora Indra Candanedo, con quien tuve el gusto de estar conversando sobre hacer este conversatorio una vez en un hotel en el o sea, no me acuerdo dónde era, el Panama Bird Festival, exactamente. Y ahí con Indra estábamos conversando y le dije, listo, esto es una maravilla que lo podamos hacer. Entonces, la doctora Indra Candanedo, para presentarla, es bióloga con una especialidad en biología de la conservación y un doctorado en sociedad y ambiente en Inglaterra. Llegó al Darién por primera vez en 1992 como parte del equipo del Parque Nacional Darién y desde entonces se ha mantenido relacionada con esta región. Vivió durante 3 años en el Real de Santa María. Laboró en el Ministerio de Ambiente por 12 años y también en varios organismos internacionales que la han llevado a trabajar en proyectos de conservación en la Cuenca del Canal, Chiriquí, Bocas del Toro. Actualmente es docente tiempo parcial e investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá y desde hace 5 años dirige proyectos de investigación y educación en el humedal de Matusagarati. Así que, Indra, te voy a ver. Yo soy así un poco, todavía no soy la más experta, pero si estás ahí, te doy la palabra, el campo es tuyo y empiezo a contar. Ok, bueno, no me veo en la pantalla, pero veo la lucecita de la cámara encendida, así que asumo que ustedes sí me están viendo. Ok, muchísimas gracias, Beatriz. Yo creo que este tipo de conversatorios es necesario, es además muy rico. Lástima que no lo pudimos hacer en Darién. Creo que hubiera sido sumamente interesante hacerlo con la gente allá, con las comunidades, con las organizaciones. Pero bueno, lo tenemos pendiente. Sobre las 3 preguntas. A ver, la primera era qué es vital hacer en Darién para conservar su biodiversidad y bueno, dar un ejemplo. Yo voy a usar mi batería, lo siento. Ya la memoria no funciona tan bien. Em, yo pienso que es crucial hacer conexiones entre la gente, su bienestar y la biodiversidad. A veces esas conexiones no existen o se han perdido. En algunos casos habrá que conectar, en otros casos habrá que reconectar. Eh, o que generar condiciones y conexiones, ¿no? Que toma tiempo, eso toma tiempo. Y eso, pues, pensaría yo que efectivamente se puede hacer con proyectos a nivel local, eh, como PPDA ha estado haciendo ampliamente. Eh, Hay que recordar, sin embargo, que el caso de Darién es complejo porque parte de la diversidad de Darién, de la biodiversidad, incluye la diversidad cultural. Entonces, los proyectos tienen que ajustarse a esa diversidad cultural y yo creo que PPD también ha concluido lo mismo y está haciendo lo propio en ese sentido. Eh, También hay que entender, y yo creo que personalmente, de la Indra que llegó hace tanto tiempo a Darien, a la que está ahora, algo que he aprendido es que la cultura, toda esa diversidad cultural no es fija. Esa cultura va cambiando y se va ajustando a las nuevas condiciones. Y eso representa un reto importante porque a veces pensamos en recoger prácticas que realmente ya no son
no son útiles para la gente. Entonces, ¿cómo establecer esos balances? No es tan fácil, pero yo pienso que es posible. La cultura definitivamente es dinámica. Entonces, pero además de trabajar en los proyectos individuales, en las comunidades o con las organizaciones, pienso yo que trabajar en el contexto, en esas condiciones que deben facilitar o darle un marco a esas actividades comunitarias. Y aquí ya voy a poner un ejemplo. Si vamos a trabajar el tema de ecoturismo, que es un tema muy popular, hay que considerar varias cosas. Un siguiente piso, hay que considerar qué tan buena idea es tener pequeños proyectos de ecoturismo en demasiadas comunidades, por ejemplo, que van a estar compitiendo básicamente por un mismo mercado. O entonces ahí quizás, bueno, las comunidades deberían ofrecer productos distintos, por ejemplo. Pero también hay que crear un marco que generalmente lo dan las instituciones estatales. A veces no es prioritario y ese es uno de los retos. Por ejemplo, en Darién, al menos en las últimas administraciones de la Autoridad de Turismo, Darién no ha sido una prioridad. Entonces es difícil para comunidades pequeñas eh, realmente poder avanzar en el tema de turismo si no hay un marco que los ayude. También eso se pudiera lograr con conexiones, por ejemplo, con el sector privado, que está más cerca de la demanda, por ejemplo, pero hay que hacer esas conexiones. Entonces, yo lo que propongo básicamente dos pisos, uno que efectivamente sea el trabajo de las comunidades, pero un segundo piso que cree las condiciones para que esos proyectos puedan ser exitosos. La segunda pregunta: ¿cómo se benefician las comunidades de la biodiversidad y para qué les sirve? Bueno, lo clásico, diríamos, es el consumo directo o la venta, inclusive de productos del bosque, de los ríos, eh, de las costas, como vemos, eh, qué sé yo, artesanías, todo lo que es la pesca, por ejemplo, en la zona de acá de Chepigana, toda la zona acá del humedal de Matusagarati, el río principal, eh, pues obviamente ofrece alimentos, pero también productos que la gente vende, ¿no? Los pescadores venden. Igual sucede con la carne de monte, e igual sucede con productos no maderables y maderables del bosque. Pero yo pienso que aquí podemos y tenemos que hacer un esfuerzo en considerar otros elementos de la biodiversidad también. Ya a nivel ecosistémico y particularmente los servicios ambientales que prestan los ecosistemas. Eh, Pienso que hay que incursionar más en eso. En el caso acá del humedal, por ejemplo, nosotros tenemos algo que me parece que es fundamental para el manejo de los humedales, es el entendimiento de cómo funciona la hidrología, por ejemplo, y cómo se relaciona ese funcionamiento con los servicios ambientales que esos humedales brindan a las comunidades, ya sea, por ejemplo, en control de inundaciones, en regulación de la temperatura, en mantenimiento del cauce de los ríos, etcétera. Entonces, yo creo que hay, además de estos productos que se extraen del bosque, que son muy concretos, yo pienso que hay que empezar a trabajar en los servicios ecosistémicos que nos brindan esos ecosistemas, valga la redundancia, que forman parte de la biodiversidad. Aquí el ejemplo, tengo varios, pero hay un ejemplo en particular, por ejemplo, la comunidad del Real. Tiene una de las mejores aguas para consumo humano del Darién, sin duda. Y ahora tienen una potabilizadora que aumenta la calidad de esa agua y asegura ciertas condiciones. Y a veces yo escucho gente del Real y ese parque, ¿para qué sirve? El Parque Nacional Darién. El Real, como ustedes saben, es una comunidad cercana al parque. Y yo recuerdo haber escuchado a uno de los guardaparques, y el agua que tú te tomas todos los días.
Entonces, a veces esas conexiones están rotas o no son tan evidentes y esas conexiones hay que rescatarlas, hay que fortalecerlas y hay que insistir, insistir, insistir. Porque quizás las personas ven como los beneficios más económicos, pero hay beneficios reales y concretos de todos los días. ¿Qué pasa si no tenemos esa agua? Yo creo que hay que empezar a hacer estos ensayos de qué pasa si no lo tengo. Quizás si uno le pregunta a las comunidades de la carretera que tienen que recibir el agua por cisternas, entonces vamos a tener dos situaciones muy contrastantes, que yo creo que hay que resaltar. Y la última pregunta, ¿cómo se benefician cuáles son las mejores prácticas que hacen las comunidades para conservarlas? Yo pienso que algo que no le hemos sacado el filo son los cultivos agroforestales de las comunidades negras e indígenas. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a ver cómo los indígenas y los afrodescendientes siembran el ñame, siembran diferentes tubérculos, ahí es obvio cómo ellos combinan la diversidad normal, diríamos, más sus cultivos, ¿no? El no uso del fuego. Yo pienso que es una buena práctica que otra vez nuestros indígenas y afrodescendientes todavía ejecutan. También en el caso, por ejemplo, de Matusagarati, Matusagarati tiene toda una serie de leyendas detrás que han permitido que esa zona se mantenga así, porque hay, o sea, los emberas, por ejemplo, piensan, ahí hay una de las serpientes que bajó de allá de Sierpe, de la cabecera del Tuira, ahí está. No es bueno entrar allí, la gente se pierde, la gente tiene que ponerse la ropa al revés, hay toda una serie de mitos allí que a las finales dan con el resultado de que esa zona se convirtió por mucho tiempo en una zona de no extracción de recursos y permitió que eso se mantuviera en su estado. Y finalmente cierro con un ejemplo que a mí me parece bien interesante, que es otra vez el tema de la conexión de los servicios ambientales en la comunidad de Camogantí, en el curso medio del río Balsas. Esta comunidad tiene, no sé si consciente o inconscientemente, pero tiene un ordenamiento del territorio comunitario que le permite a ellos lidiar con las inundaciones periódicas que sufre la comunidad. Ellos han mudado, ellos han ido paulatinamente moviéndose más arriba, pero la zona de la planicie de inundación la han convertido en una zona de recreación con ranchitos donde la gente se va a tomar la soda, a hablar qué sé yo, de lo que está pasando en el pueblo, y que hace la comunidad muy atractiva. Ya quisiéramos hacer cosas similares en comunidades de la ciudad capital. Entonces, ahí lo dejo por lo pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Indra, por hacerlo en los 10 minutos. Así que es una maravilla y te agradezco muchísimo. Veo que en el chat están pidiendo que rellenen un formulario de asistencia. Este es uno de los coorganizadores, que es José Vargas. De hecho, voy a aprovechar, José, entonces, viendo que estás tan activo, a presentarte. José Vargas es especialista con 25 años de experiencia en ciencias biológicas en las áreas de investigación y ambiente, manejo de fauna silvestre y ecología, investigación educativa. Es director en Panamá del Fondo Peregrino y presidente y CEO de la Fundación Rapaces y Bosques de Panamá. Posee experiencia en las áreas de manejo y conservación, investigación, diseño de proyectos, educación ambiental, establecimiento, relaciones cooperativas con organizaciones indígenas, conciliación de conflictos, administración y gestión de proyectos, revisor de revistas científicas indexadas, entre otras. Ha sido expositor de 30 congresos nacionales e internacionales, ha publicado más de 12 artículos, y ha participado en más de 45 artículos populares en revistas nacionales e internacionales. Que José,
ya sabes las 3 preguntas y voy a estar con el cronómetro, así que tuyo es el escenario. Buenos días y gracias, Beatriz, por la introducción. Gracias a todos por estar acá presentes. Bueno, en relación a las 3 preguntas, desde su perspectiva, ¿qué es vital trabajar en Darién para conservar su biodiversidad y dar A ver, siento yo que algo importante, desde en octubre del 2017 que se hizo un taller donde se trataba de identificar los problemas ambientales que tenía la provincia de Darién y identificar soluciones, uno de los problemas que muestra que tiene la provincia de Darién es la falta de gobernanza. Si no fortalecemos la gobernanza local en las comunidades y también a nivel institucional, no vamos a poder tener una real conservación, porque sin eso no hay absolutamente nada. Sin eso no hay capacidad local formada para gestionar las soluciones a los problemas que localmente cada comunidad confronta o enfrenta, porque cada comunidad es distinta, como lo dijo la doctora Indra en este momento, hace un momento. Cuando se trabaja en gobernanza, se trabaja en el incremento de capacidades locales. Y hay que trabajar no solamente en las capacidades locales a nivel informal, sino también formal. Cuando yo llegué a Darién hace 20 años atrás, yo conocí una serie de jóvenes de mi propia edad, de un rango de 20 a 25 años, que hoy en día no se educaron porque no tenían esas oportunidades que actualmente poseen las comunidades para educarse. Entonces, si no trabajamos en fortalecer esa educación formal en la juventud, en que los chicos y las chicas desde temprana edad empiecen a conocer qué es educación ambiental, empiecen a conocer qué herramientas pueden tener ellos a un futuro para poder conservar esa biodiversidad que contemplan, no vamos a hacer conservación real. Hay que trabajar con la gente y para la gente. Hay que integrar mucho a la mujer y a la juventud. Si no integramos a ese elemento, a la mujer, que es el pilar en las comunidades en Darién y en todas las comunidades a nivel nacional e internacional, creo que la mujer juega un papel básico que a veces no se valora. La mujer en una comunidad local indígena es la mujer, es la que cría a los niños, es la que cuida a los niños, es la que educa a los niños, es la que sale con el caballero a trabajar al campo y regresa a la casa a continuar su labor durante las 24 horas del día. Y cuando hay un niño enfermo durante la noche también. Entonces, si no trabajamos con ellas, que ellas sientan esa capacidad que ellas tienen y que realmente rompan bueno, de cierta forma es un machismo que existe, donde ellas no sienten que son capaces de ejecutar una actividad porque son mujeres, entonces no vamos a trabajar en conservación real. Lograr que esa mujer pase de ser una mujer que no se educó a tener formación, a que se capaciten, que se eduquen, y que sean líderes en su comunidad, eso es muy importante. Tomar a la juventud, que hoy en día la juventud en Darién no se está educando, no está buscando las oportunidades, está simplemente se gradúan del colegio y regresan a su comunidad y se mantiene un círculo, pero es por falta de oportunidades en muchas ocasiones. Hay que tratar de buscar uno en los proyectos que uno tiene, buscar oportunidades para que las personas se vayan insertando e insertando a esas personas, a esa juventud en otras actividades productivas que no solamente tengan que ver con el proyecto per se que uno está ejecutando, sino que ellos sean capaces de ejecutar sus propios proyectos. Pero ¿cómo logramos eso? Con una educación. ¿Cómo logramos eso? A través del incremento de gobernanza local. Algo importante que a veces a nosotros los científicos externos a una comunidad no trabajamos es cómo interconectamos ese conocimiento que nosotros hemos adquirido en educación formal con las comunidades, con ese conocimiento tradicional, porque el conocimiento tradicional es muy importante y es esencial si uno tiene esa idea real de hacer conservación, escuchar a las personas, hacer que ese conocimiento que las personas tienen, que muchas veces es muy parecido a ese conocimiento científico que uno posee, logre cohesionarse, logre una sinergia para entonces tener una actividad y un producto posterior que sea realmente duradero y sostenible. En Darien se ha invertido mucho dinero desde hace tiempo, muchos años atrás. Y eso lo dijo una persona en el taller que hice mención en el 2017. Pero se ven pocos resultados en algunos lugares. Pero muy probablemente se debe a este tipo de esta deficiencia en la gobernanza. A que las comunidades reciben un fondo, lo ejecutan, pero no van mucho más allá. Se requiere como un acompañamiento, un seguimiento de los proyectos. Y eso es algo que es muy loable en la actividad que hace el programa de pequeñas donaciones en sus comunidades, en las comunidades en Darién. Digo sus comunidades porque yo siento que ellas
cuando adoptan una comunidad, la toman como de ella, como una relación, una unión que no rompen y que mantienen con la comunidad, tratando de que esa comunidad eche para adelante. Y eso es muy loable del programa de Pequeñas Donaciones en la experiencia que yo tengo con ellos en la provincia de Darién. Mantener la investigación con fundamento científico y práctico, llevar esa ciencia a la práctica es muy importante, Darién, porque se conoce, hay desconocimiento de muchas cosas todavía. Cuando llegué a Darién, la especie con la que trabajo, que es el águila arpía, que es mi especie focal de investigación, solamente se tenían pocos registros. Actualmente conocemos que en Centroamérica es la población más grande que se localiza, la más grande en Centroamérica y la tercera más grande a nivel del rango de distribución, que va desde México hasta Argentina. Entonces, ir trabajando en ciencia, pero que esa ciencia se vuelque en acciones claves para la conservación. Como dijo la doctora Indra, ayudar a las comunidades a crear redes de trabajo y también, no solamente esas redes de trabajo, sino ayudarles a ellos a lograr obtener financiación para ejecutar proyectos. Cuando ellos ejecutan proyectos se vuelven actores y cuando ellos se vuelven actores se apropian del problema. Y cuando una comunidad local se apropia del problema y en buscar la solución a esos problemas, estamos apuntando a que sea sostenible esa acción a lo largo del tiempo. Y es allí donde puede existir una conservación real eh, para la biodiversidad en la provincia. Pasando a la segunda pregunta, porque ya voy por el minuto 6, pronto me levantan la mano. ¿Cómo se benefician las comunidades de la biodiversidad? ¿Para qué sirve? Y de ejemplos. Bueno, las comunidades en Darién se benefician de manera directa y de forma indirecta de la biodiversidad que existe en su entorno. De manera directa para la obtención de proteínas, para la construcción de sus viviendas, para la obtención de material para el diseño y creación de artesanías. De manera indirecta por muchos otros servicios ecosistémicos que ellos no perciben y como mencionó la doctora Indra, a veces es importante crear ese vínculo, ese enlace entre, o no crearlo, sino fomentarlo, hacer que reavive, que vuelva a surgir o que se vuelvan a conectar. Porque uno no aprecia lo que uno tiene a un lado, uno aprecia lo que uno ve bonito en otro lado y eso es percepción. Pero lo bonito que uno ve acá en la ciudad puede ser lo bonito del bosque en Darién. Pero las personas en Darién van a ver bonito una ciudad, un área de pastizal donde hay vacas. ¿Por qué? Porque es percepción. Pero lograr que las comunidades encuentren nuevamente ese vínculo ancestral con sus recursos naturales y le tomen más importancia es crucial y es importante. Bueno, eso es para lo que les sirve. ¿Qué ejemplos puedo brindar sobre eso? Yo no hice mucha batería al respecto, pero por ejemplo en la comunidad de Playa Muerta, una comunidad que está trabajando actualmente con un proyecto de programa de pequeñas donaciones, ellos están utilizando la biodiversidad para obtener recursos económicos. ¿Cómo la utilizan? De una manera sostenible a través del turismo. Ellos realizan un turismo para observar águilas arpías aún y durante, sin un proyecto o con un proyecto, ellos han mantenido el monitoreo de la biodiversidad, han mantenido la conservación del águila arpía y de tortugas marinas, porque ellos han visto que a través de esos recursos naturales ellos atraen a ciertos turistas, a ciertas grupos y les brindan beneficio económico. Actualmente tienen un programa con el programa de pequeñas donaciones, pero también tienen un programa, un proyecto con otra organización que actualmente le estaba brindando recursos económicos para pagar monitores. Entonces, ellos están identificando que con un recurso pueden obtener beneficios económicos para la comunidad y para los miembros de la comunidad. Y cuando tú tienes una comunidad trabajando, produciendo, se ve que esa economía se mueve dentro del pueblo porque los recursos se van manteniendo allí y estás apoyando a la comunidad y estás apoyando a la conservación. Y eso es un beneficio que se tiene Ya me levantaron la mano, faltan 2 minutos. La última pregunta, ¿cuáles son las mejores prácticas que hacen las comunidades para conservar esta biodiversidad actualmente y históricamente? Históricamente ellos tenían muchas prácticas como la rotación de los cultivos, la integración de cultivos mixtos, tener como una especie de ensalada, donde ellos mantenían los recursos naturales que ellos necesitaban. La han ido perdiendo en algunas comunidades, pero también la están rescatando. ¿Qué están haciendo ahorita? Que puedo decir ejemplos claros. Playa Muerto tiene proyectos con el programa de pequeñas donaciones y tiene apoyo también de los proyectos que nosotros estamos realizando junto con otros colaboradores u otras organizaciones. La comunidad de Jaque también está apropiada de un proyecto a largo plazo de conservación de tortugas marinas. Ellos están trabajando en educación ambiental, están trabajando en el rescate de los huevos de tortugas a través de viveros y la reintroducción de estas tortuguitas. Es un proyecto que se hace con el corazón
y que hacen personas que apoyan a estas comunidades también. También tenemos a la comunidad de Playa Muerto que trabaja con conservación del águila arpía, con conservación de tortugas marinas. Tenemos a la comunidad de La Marea que está por iniciar un proyecto para la conservación de las guacamayas, que es un recurso natural que ellos poseen y que ellos identifican como algo propio que deben mantener para las futuras generaciones. Tenemos comunidades como el Bacao que también tienen proyectos de reforestación que han realizado proyectos con el programa de pequeñas donaciones, comunidades de Puerto Lara que han realizado proyectos relacionados con la conservación de las aves, las comunidades con las que yo trabajo, comunidades como Llano Monito, Mogue, La India, Playa Muerto, Tutumate, trabajan con la conservación del águila arpía. Entonces, ya con eso termino porque me levantaron la mano grande. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Vargas. Y sí, qué pesada soy con la levantada de la mano, pero interesantísima tu participación y aparte, pues, la organización de este evento. Voy a aprovechar a presentar a nuestra siguiente panelista, que voy a estar alternando hombre, mujer por el momento. Ahora voy a presentar a la doctora Alicia Ibáñez. Ella es botánica especializada en estudios florísticos con un doctorado en ciencias biológicas en la Universidad de Salamanca, España. Colabora con el Centro de Estudios de Acción Social Panameño, CEASPA, desde el 2009. Y bueno, previo a eso ha trabajado 11 años en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y es además asesora y consultora en varios equipos de investigación a nivel nacional e internacional. Su bibliografía se extiende a más de 50 artículos y publicaciones, tanto científicas como para público más amplio, así como libros que tengo el gusto de tener en mi biblioteca. Con más de estos 25 años estudiando la flora y la vegetación en Panamá, ha estado en la isla de Coiba, también en la cordillera de la comarca Nove Buglé, en el humedal Damani Guariviara, en la isla Escudo de Veraguas. Desde el 2018 participa en varios proyectos que incluyen flora y vegetación de ecosistemas del Darién, como el complejo de humedales de Matusagarati, los bosques de la Reserva Hidrológica del Filo del Tallo Canglón y el bosque seco de Garachiní. Así que, Alicia, ojalá puedas prender tu cámara, o si no, pues aquí te damos la palabra. A ver, ahora. No sé si me ven, sí. Te vemos perfectamente, bienvenida. Vale, bueno. Muchísimas gracias, Beatriz, por la invitación y bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, ya muchas cosas se han hablado aquí, ya Indra, con la que comparto proyecto en Darién, pues ya ha comentado varias cosas, también José, pero bueno, mi visión es más desde el punto de vista de una botánica, de una investigadora que normalmente trabajamos en el corazón del bosque, trabajamos en áreas, parques nacionales, áreas muy bien conservadas. Es un lujo para nosotros poder trabajar allí. Entonces, en realidad no siempre tenemos relaciones con las comunidades, más allá de las personas que trabajan con nosotros, porque siempre intentamos formar equipos con personas locales, por supuesto, porque ellas son las que realmente conocen las áreas, aunque sean áreas protegidas, ellos las conocen muy bien. Y bueno, también la gente pues está encantada de formar parte de proyectos en los cuales ellos reciben un salario. O sea, lo que en realidad todo el mundo quiere en las comunidades y en cualquier parte del mundo es tener un salario y una vida digna, ¿no? Entonces, bueno, mi visión es más, no conozco también las comunidades de Darién, sino solamente aquellas personas de la comarca en Verá con las que trabajamos o algunas personas en Filo del Tallo con las cuales nos hemos relacionado. Pues bueno, nosotros como parte del proyecto de Matusagarati, bueno, y los otros proyectos trabajamos mucho con mapas, ¿no? Con mapas de todo Darién. Entonces estamos viendo dónde está la biodiversidad, ¿no? Para nosotros, para un botánico, para un científico, la biodiversidad está en los bosques maduros. Allí es donde está sobre todo la biodiversidad. O sea, los bosques secundarios tienen otra biodiversidad, pero es de amplia distribución, no tiene tanto interés como realmente las zonas bien conservadas de los parques nacionales, de los bosques maduros, que para nosotros es vital poder conservar esto, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día si uno ve el mapa de Darién, pues te das cuenta que, bueno, tiene una cantidad enorme de áreas protegidas, lo cual es fantástico, es donde más bosques hay en todo Panamá y donde mejor conservados están, pero también hay un proceso de deforestación muy grande, ¿no? O sea, cada vez se están abriendo más carreteras, se están abriendo vías de acceso a zonas que antes eran
inalteradas totalmente, e incluso dentro de las áreas protegidas y dentro de las comarcas, ¿no? La comarca Nove, de la comarca en Verá, vemos que están haciendo, bueno, se está sacando muchísima madera, se está talando bastante, pero pensamos que el principal problema de Darién es sobre todo la ganadería, ¿no? O sea, las carreteras de acceso y la ganadería es realmente el enemigo de la biodiversidad, porque la ganadería es pues limpiar absolutamente todo, no dejar básicamente más que 4 árboles y bueno, entonces, bueno, yo pienso que en principio, bueno, hay que darle mucho valor a las áreas protegidas, ¿no? Sobre todo, bueno, pues pensamos que la investigación es útil, también la investigación tradicional, como decía José, pero también habría que incluir un poco la parte de conocimientos tradicionales a la cual no se le presta nada de atención, sobre todo los grupos indígenas. Tienen muchísimo conocimiento tradicional, el cual se está perdiendo y se va a perder en muy pocos años. Eso también sería como una fuente de investigación. Y también que estos productos de la investigación sirvan para educación en general, ¿no? Tanto formal como no formal, pero bueno, ya eso se está intentando hacer. En este caso, por ejemplo, bueno, con el proyecto que hemos participado en Matusagarati 5 años, pues se está haciendo, con el proyecto de Indra, se está haciendo mucha divulgación. Toda esta investigación se intenta que sea accesible a todo el mundo a través de videos o de artículos o de trabajo directamente con los jóvenes, gracias al PPD, con los jóvenes por Matusagarati, por ejemplo, ¿no? Creo que esos proyectos son muy valiosos para darle a conocer a la gente. También muchas veces los jóvenes, incluso las personas más mayores, viven al lado de las áreas protegidas o áreas muy bien conservadas, pero realmente no las conocen, no han estado dentro. Entonces, creo que algo también muy positivo que hemos podido hacer es llevar a la gente a conocer Matusagarati. Casi nadie había estado en Matusagarati y bueno, todo el mundo cuando lo visita pues se da cuenta de las maravillas que hay allí y por qué es importante conservarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo pondría como ejemplo quizá ese proyecto, ¿no? de unión de la ciencia con la divulgación, con la educación no formal, con los jóvenes, llevarles a conocer las áreas. Yo llevaría a todo el mundo a conocer todas las áreas protegidas de Darién. También desde el punto de vista más desde mi especialidad, que sería como las plantas ¿qué otros proyectos se podrían buscar, ¿no? O sea, intentar buscar algo alternativo a la ganadería y a la teca, que esos son los mayores problemas que tenemos la ganadería, la teca, que se me había olvidado, que está aumentando muchísimo en Darién. Los cultivos de arroz industriales, quizá nuestros enemigos no son las comunidades para nada, sino que son personas concretas, o sea, son 4 individuos que son grandes empresarios que son los que realmente están haciendo más daño a la biodiversidad, ¿no? Pero bueno, las comunidades, yo pienso que se pueden fomentar todavía muchos proyectos, se pueden, por ejemplo, de búsqueda de plantas ornamentales, ¿no? Nosotros caminamos por esas selvas del Darién y hay unas plantas bellísimas, espectaculares, que muy bien pueden servir para cultivarlas y ser parte de los jardines en lugar de que todo el mundo, todo Panamá, cultive las mismas cosas, ¿no? Lo mismo que las plantas ornamentales, se pueden buscar proyectos o investigar proyectos, por ejemplo, con la guadua, que la cual es nativa de Darién, pero bueno, no se ha investigado cuál sería el potencial. Puede que tenga un potencial o puede que no. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta de que ¿para qué le sirve la biodiversidad a las comunidades? Bueno, yo creo que ya se ha hablado bastante aquí. Yo creo que ellos se benefician, por supuestísimo, pues el agua, ¿no? Depende de los bosques, directamente, como ya se ha hablado, de los cultivos, de la caza, de las medicinas. En general, la gente de campo utiliza muchas medicinas a partir de plantas medicinales del campo, pero yo creo que no solamente son ellos los que se benefician, o sea, por supuesto nos beneficiamos todos, ¿no? O sea, no solamente ellos serían los responsables de mantener esa biodiversidad, tenemos que ser todos, y algo que en lo que hemos, bueno, conversando con la gente, todo el mundo nos dice que por qué
no hay un pago por servicios ambientales ya de una vez, ¿no? Eso es clave, porque si no la gente está esperando, muchas veces un propietario que tiene bosques se está aguantando, esto nos lo han dicho ellos, se está aguantando el talar ese bosque porque está esperando que llegue algún programa de pago por servicios ambientales. Yo creo que eso sería también muy importante si en algún momento se puede conseguir, ¿no? Bueno, ejemplos de también, otros ejemplos, por ejemplo, yo creo que el PPD está haciendo muy bien en patrocinar o fomentar temas con el turismo, ¿no? El turismo de naturaleza, ¿no? Por ejemplo, financiar iniciativas como la familia Miranda o las cabañas de Adasa, o todos los proyectos que tienen apoyando a las comunidades locales en pro del turismo de naturaleza, ¿no? Aunque no todo depende de ellos, como ya lo han dicho anteriormente, sino que también el Estado tendría un poco de papel aquí. O sea, se necesitan cosas muy básicas que no tenemos para hacer un turismo todavía que pueda funcionar. Por ejemplo, necesitamos una carretera panamericana que nos lleve hasta Darién. O sea, es que con esa carretera nadie quiere ir allá. O sea, es muy difícil. Necesitamos cosas también más grandes que quizá no tienen nada que ver, no tienen que ver con las comunidades, pero habría que presionar de alguna manera a los responsables, ¿no? Respecto a la tercera pregunta, ¿cuáles son las mejores prácticas? También Indra ha hablado un poco de todo esto, y José. En mi experiencia, lo que hemos visto en Matusa Garathi, tenemos unos bosques que, bueno, fueron explotados en el pasado, en los años 80, 90, pero hoy en día uno va por estos bosques, camina por estos bosques y apenas si se nota el impacto de estas talas de cativo que hubo en esa época, ¿no? Quizá en algunas zonas sí se nota más porque hay un sobrecrecimiento de una liana que lo ha colonizado todo, pero en la mayor parte del territorio no se nota. Entonces, bueno, aparte que no era una explotación maderera por empresas, no necesariamente era de las comunidades, pero bueno, el impacto no fue tan gigantesco que lo destruyeron, ¿no? Y bueno, sabemos que esas comunidades pues sacan su madera, la madera que necesitan, la sacan de estos bosques. Lo mismo que un caso muy interesante es cómo cultivan el arroz en los castañales del Tuira y del Balsas, ¿no? Que bueno, talan el castaño y siembran arroz. Eso es una manera muy sostenible de cultivar. Claro, quizás a nivel puntual no queremos que todo el Tuira y el Balsas se llene de arroz, ¿no? Pero es una manera que las comunidades locales han estado realizando sus actividades y no haciendo ningún impacto muy grande. Entonces, por ejemplo, también utilizan los alcornoques, vemos las raíces tablares de los alcornoques, cómo las cortan en un pedazo para los espejos de las piraguas, ¿no? Pues es un uso sostenible de los bosques de alcornoque del Balsas y del Tuira, y no daña los árboles. O sea, son usos tradicionales que han estado dándose durante muchos años, pero estas son las comunidades negras de ahí de Matusa Garathi, ¿no? Claro, por supuesto, cada grupo del Darién tiene sus propias particularidades y no podemos generalizar. O sea, los indígenas pues tienen otras, la rotación de cultivos, lo que estaban comentando antes, tampoco tiene demasiado impacto. Lo que sí tiene mucho impacto... Te voy a ir interrumpiendo. Ay, perdón, ya yo termino. Solamente decir que lo que tiene mucho impacto y que ahora muchas se están contagiando, ¿no? De la cultura del ganado, ¿no? O sea, sí, la ganadería es quizá para mí la mayor amenaza que existe en el Darién. Y bueno, ya con esto termino. Muchísimas gracias, Alicia. Disculpen todos los panelistas, ya ven que trato de ser muy justa con el tiempo para los tiempos de los demás, así que, pero te agradezco muchísimo lo que nos has contado. Voy a presentar a mi siguiente panelista y voy a presentar aquí a Ricardo Moreno. Él es, licenciado en Biología de la Universidad de Panamá, con maestría en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, haciendo el primer estudio de jaguares en Panamá desde Costa Rica, premio Ford de Ambiente en Costa Rica, Panamá, explorador emergente de National Geographic, héroe por Panamá,
Desde el 1999 es parte del Smithsonian en Panamá, pero su rol así que le ha llevado toda esta visibilidad y todo este trabajo maravilloso que hace es como presidente de investigación principal de la Fundación Yaguará Panamá, donde han tratado, y me voy a citar, tratamos de conectar la biodiversidad con las personas a través del uso de la tecnología para que se convierta en ciencia aplicada para ayudar a minimizar el conflicto entre humanos y jaguares. Cree en el poder de la comunicación, pero con base científica. No voy a hablar de los artículos científicos y publicaciones, sino le voy a dar directamente la palabra a Ricardo. Bienvenido y gracias por estar aquí. Hola Beatriz, muchas gracias. La verdad que para mí es un honor y un placer estar con ustedes y bueno, aprovechar el tiempo que tenemos para poder conversar un poco de lo que nosotros hemos hecho. De la primera pregunta, que es vital trabajar en Darién para conservar su biodiversidad, desde el punto de vista de lo que nosotros hemos venido trabajando, es básicamente trabajar esta ciencia, esta investigación con las comunidades y con las personas líderes que hay en estas comunidades, porque siempre lo digo y lo seguiré diciendo, al final del camino, aunque nosotros querramos conservar toda esta biodiversidad, la última palabra la tienen las comunidades. Y por eso creo que estamos aquí tratando de hablar de esto que es tan importante. Por ejemplo, la comunidad de Pijibasal, en este momento nosotros acabamos de cumplir 10 años de monitoreo biológico del jaguar y sus presas, y la verdad que eso ha sido un viaje muy importante con diferentes personas de la comunidad de Pijibasal, y ellos han recibido a lo largo de todo este tiempo capacitaciones en el uso de cámaras trampas, GPS, han aprendido un poco más de lo que ellos tienen en sus alrededores, cuáles son las especies importantes que hay en sus alrededores. Saben hoy día de la biología básica de especies como las águilas arpías, de los jaguares, de los puercos de monte, los tapires y de otras especies más que también son indicadoras de nuestro ambiente. Y realmente se han convertido, y esto yo lo veo así por algunas cosas que yo comparto con ellos, se han convertido en protectores de esa zona en donde ellos caminan. Recuerdo un pasaje así muy rápidamente de miembros de la comunidad de Pijibasal dándose cuenta de personas de otras comunidades yendo a cazar dentro del área protegida allá, y ellos caminando hacia allá y pidiéndoles el por favor que no lo hicieran porque ellos saben que la biodiversidad es importante y que les da dividendos económicos a ellos, y que por favor que colaboraran con ellos y colaboraran con las especies y con los proyectos que están trabajando. Y difícilmente uno encuentra este tipo de iniciativas si uno no ha mantenido comunicación estrecha con las personas. Voy a dar otro ejemplo que también creo que es muy bueno, es en la comunidad de Aguabuena de Chucunaque, con los productores, dueños y dueñas, porque estamos trabajando con hombres y mujeres, productores, dueños de finca que son socios del proyecto, que de hecho ese proyecto nace con un fondo PPD, PNUD, con fondos GEF en el año 2018, pero con la familia de León comenzamos todo este proceso en el año 2017 y todavía lo hemos mantenido, y gracias al liderazgo de la familia hemos podido tener el apoyo de muchas otras familias. De hecho, en este momento estamos trabajando en alrededor de 8 fincas. ¿Y por qué el trabajo con estas 8 fincas? Es para tratar de que ellos logren ver y visualizar con sus propios ojos que sí es posible realizar cambios a través de la ciencia aplicada. Y en este caso, nosotros hemos estado trabajando con todas estas familias con el tema de conservar la biodiversidad, y que ellos también sepan que dentro de sus áreas de fincas ganaderas también hay animales silvestres como los jaguares que juegan un papel fundamental, y que al mismo tiempo ellos, si cambian un poquitito el manejo que ellos tienen en las fincas, pueden seguir trabajando sus fincas, mejorándolas con estos planes de manejo y medidas antidepredación, y algunos de ellos hoy día ya tienen resultados, y que es cierto. Entonces esto ha promovido de que personas de otras partes del país y también del mismo Darién vayan a estas fincas pilotos para ver qué es lo que ellos están haciendo,
y que realmente los escuchen a ellos, porque yo puedo decir algo, pero si los escuchan a ellos es mucho mejor. El que ellos estén con nosotros colocando cámaras trampas, dueños de fincas ganaderas, o sea, a mí me gustan mucho los retos y uno de los grandes retos es que hubo una persona que hace varios años me dijo, no lo vas a lograr. Y con el apoyo del PPD se logró apoyar a la primera organización de base comunitaria que está en esa zona, Ambiente Chucunaque, que hay que empujarla y hay que seguir trabajando porque este es un trabajo que hay que sostenerlo en el tiempo. Ellos son la primera organización de base comunitaria, creo que en todo el país, con el primer objetivo es conservar el jaguar y minimizar el conflicto. Entonces eso es importante. Y bueno, también en esas fincas hemos estado trabajando muchas cosas, entre eso el censo del jaguar y también con las capturas de animales para ponerle collares con GPS para saber sus movimientos y ellos también aprenden un poco de eso. Con la segunda pregunta, ¿cómo se benefician estas comunidades a través de la biodiversidad? Bueno, creo que el primer beneficio de las comunidades, Alicia lo dijo hace un momento muy bien, es que a través de estos proyectos de investigación y sobre biodiversidad tienen varios beneficios y uno de esos es trabajar directamente con nosotros los investigadores y ahí tienen un pequeño sustento que si los proyectos y si son varios proyectos en las mismas áreas o en diferentes áreas, tenemos que sumar a las personas porque al final del día, si nosotros no trabajamos con ellos, ellos realmente son los que conocen el territorio, son los que conocen los lugares por donde ellos caminan. Y, y yo siempre digo, el principal beneficio de la comunidad es el conocimiento. El principal, perdón, el principal beneficio es el conocimiento y ese conocimiento adquirido que tienen ellos a través de todos estos proyectos son el resultado de muchas otras actividades, como actividades de turismo, actividades de conocer más personas, poder trabajar también con todo este conocimiento como guías locales. Y, por ejemplo, hay varias familias que ya también fueron mencionadas que han creado, gracias al PPD y al Ministerio de Ambiente y también al MIDA, organizaciones de base comunitarias y juntas de acueductos rurales. Y esto es algo que siento que hay que seguir impulsando, y yo sé que lo están impulsando, pero yo siento que hay que darle bastante fuerza, nosotros también apoyar, porque ellos son los que realmente están cuidando el territorio y están protegiendo la biodiversidad, están protegiendo sus bosques, y en estas zonas, estas mismas personas de Adasa, de Oefán, Ambichú y Pijibasal, los unimos en el primer Censo Nacional del Jaguar y de mamíferos terrestres en Panamá. Entonces, todo esto es como bien provechoso para ellos, tanto en conocimiento como también desde un punto de vista económico, y también buscando el tema económico con los proyectos que se hacen en las fincas ganaderas. En varios de estos proyectos, los socios tienen un fondo para mejoras de las fincas. Y en este caso, 8 en Aguabuena, 3 en Cañita de Chepo y 2 que hemos estado trabajando en el área de Coclé. Y por último, la última pregunta, ¿cuáles son las mejores prácticas que se hacen en las comunidades para conservarla? Yo pienso que desde un punto de vista tradicional de los indígenas ha sido muy positivo que ellos han estado conservando su territorio. Es de las cosas más increíbles que realmente uno puede ver y es algo que nosotros tenemos que seguir apoyando, que ellos puedan conservar su cultura y al mismo tiempo ayudarlos a que ellos, en lo que nosotros podamos, pues, y que ellos deseen apoyarlos a que ellos mantengan estas áreas tan importantes, que son importantes tanto para ellos, pero también para todos nosotros. Son pulmones nacionales y pulmones que a nivel internacional son también sumamente importantes. Y bueno, desde un punto de vista tradicional, hablando de nuestros productores han tenido realmente, trabajan la tierra de una forma quizás no tan acorde y amigable con nuestro ambiente, pero hoy día vemos que muchos de ellos que han visto diferentes proyectos como el de Yaguará y de algunas organizaciones que aquí están presentes también, han visto que es posible mejorar estas prácticas para que de una forma más intensiva, para que entonces seguramente el resto del área
pueda ser regenerada para que tengamos más bosque. Y de hecho, a veces uno no lo ve así, pero los resultados que nosotros tenemos trabajando con ellos son muy importantes. Gracias, Bea. Son muy importantes y a veces quizás no se notan en un análisis estadístico, pero yo noto que hay muchos cambios desde hace 20 años a la fecha que vengo trabajando con comunidades. Por ejemplo, voy a dar 3 ejemplos bien rapidito. Un señor que se llama Basilio, él es un productor en Coclé, y él escuchando lo que nosotros hablábamos acerca de mínimamente mover el ganado en las tardes hacia cerca de su casa en un corral, redujo sus pérdidas. Y él me dijo, Ricardo, yo invertí un poquito en 10 días con un señor para acostumbrar al ganado que le hiciera. Y ya el ganado lo hace solo. Y regresa en las tardes y ya no tengo ninguna pérdida. Estoy hablando, son testimonios reales. Joaquín de Colón, de Costa Arriba de Colón, en sus primeros 10 años con su ganado, en el límite y dentro del área del Parque Nacional Portobelo, 10 años, perdió 34 animales por mal manejo. Escuchó, cambió y se dio cuenta que podía mover sus vacas y terneros, que era lo que él más perdía, cerca de sus casas y ordeñarlas para sacar leche y hacer queso. Lo hizo y 10 años después, hasta los bancos, porque era tan cumplido, hasta los bancos le dieron préstamos y solamente por un descuido de él, porque él lo dice así, perdió un animal. Y en la familia de León pueden hablar con Erasmo de León y Elsie Quintero y Doña Yeya y pueden ir a esa finca y a las fincas que están en los alrededores, que nuevamente ellos fueron los primeros que vieron realmente que esto sí era posible, trabajar con fincas, con un proyecto PPD, PNUD-GEF, y hoy día ellos han avanzado con fondos propios de ellos, pero se comenzó con un fondo PPD y ellos han crecido y ellos ahora pueden dar ese testimonio de que sí es posible mejorar el manejo en las fincas y tener una mejor producción sin tener pérdidas directas del jaguar en las zonas donde están los cercados eléctricos. Gracias. Perdón, muchísimas gracias Ricardo por mantenerte en el tiempo. Ha sido sí, increíble. Y voy a seguir entonces avanzando. Voy a presentar ahora a Michelle Schechner. A ver, por aquí tenía Michelle tu biografía para presentarla. La licenciada Michelle es una bióloga nacida en Guatemala, con maestría en recursos forestales en Chile. Vive en Panamá desde el 2012, donde ha trabajado en temas de cambio climático, conservación, restauración de bosques y sobre todo se ha especializado en procesos participativos y comunitarios a lo largo del país con campesinos, pueblos indígenas, afrodescendientes y muy enfocada en inclusión de las mujeres y de los jóvenes. Es actualmente la directora de proyectos de la Fundación Almanaque Azul y en Darién lleva 9 años trabajando en campo en varias comunidades de la carretera, de los ríos, de la comarca Amberá y en la costa con Playa de Muerto y Jaque, donde dice que ahí tiene su corazón y su compromiso. Le encanta y aprovecha cada oportunidad para conocer más de los usos tradicionales de las plantas, la etnobotánica, que es su especialidad, y hace intercambios de semillas entre comunidades y pueblos. Y además es autora de un bellísimo libro llamado Jardines en Balsa, que describe las plantas comestibles y medicinales de Jaque en Darién. Bienvenida, Michelle, qué gusto tenerte aquí. El campo es tuyo. Gracias, Bea. ¿Me escuchan bien? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, qué lindo espacio, qué lindo compartirlo con todos. De verdad que es un gusto y estoy de acuerdo con Indra de que esto en vivo sería la mamá. Así que esperamos en el 2024 que suceda, por favor, así masivo en la universidad en Darién. Bueno, voy a pasar a contestar la primera de las preguntas. Creo que es súper completo cómo lo han contestado todos los que me preceden y espero ir aportando granitos de arena como para que sea más llena la respuesta. La forma, el vital o sea, ¿dónde podemos enfocar el trabajo para conservar los bosques de Darién? Creo que es importantísimo reconocer que los mayores bosques de Panamá están en Darién y es parte vital y más grande del corredor biológico mesoamericano del lado este
porque se corta justamente en Colón, después del Chaire se empieza todo el tema del oeste y allá no es la misma cosa. Entonces tenemos una masa boscosa importantísima con las comarcas en Verá, Huaunán, tenemos muchísima ganadería pasando por ahí también, tala de madera, pero todavía tenemos bosque que conservar. Y es más importante conservar que volver a reforestar. Así que partiendo de ahí, creo que el trabajo importantísimo es el reconocimiento de estos bosques, el reconocimiento de que los necesitamos para vivir. Las comunidades locales usan el agua, todos los servicios ecosistémicos y sobre todo es el reconocimiento de que toda la diversidad nos sirve, somos parte de un equilibrio completo. Entonces, creo que yo trabajaría, si me dicen dónde tenés que enfocarte, me enfocaría en corredores biológicos y en reforestar y en restaurar y recuperar las quebradas y riberas de los potreros y de donde haya, pero recuperaría eso, reduciría la erosión y me metería por ahí. Aparte de reconocer las especies y todo lo que nos está sirviendo, como no hacernos los que no sabemos que nos están sirviendo para movernos, piraguas de transporte, medicina, alimento, cultivos, todo es diversidad. Entonces, estamos muy, muy ligados a eso. Y si se quita, ¿qué? Entonces, podríamos hacernos esa pregunta. La segunda pregunta era, eh, ¿para qué nos sirve? O sea, los beneficios, ¿qué beneficios nos da toda esta diversidad en Darién y para qué nos sirve? Bueno, el libro que Bea decía, que es un orgullo precioso, el Jardines en Balsa, fue un estudio de más o menos 8 años, bien largo, bien de reconocer con las familias en Jaque las plantas útiles, pero para que nos demos una idea, en un jardín de Jaque, con azoteas y con cultivos tradicionales, habían más de 160 especies. Eso es la diversidad que tenemos que proteger. Todo el conocimiento está ahí, todos los usos están ahí y eso es parte. O sea, no podemos separar a estas alturas conservación sin personas. Tiene que estar junto y tenemos que entrar en esa armonía. Entonces, reconociendo este tipo de usos y conocimiento y relaciones que hay, que no las podemos separar, creo que para eso nos sirve y para eso beneficia. Sin bosques no hay comunidades con agua. La mayoría de comunidades en Darién, de la carretera, de las costas y hasta en los ríos, el agua es a través de los acueductos rurales, que son la JAR, que es la Junta Administradora de Acueductos Rurales, son unos líderes ambientales que cuidan, además de que proveen y llevan el agua y cobran y se pelean y hacen todo este tema humano, tienen el liderazgo y el mandato de proteger su microcuenca. ¿Y qué beneficio es? Están protegiendo la microcuenca para poder llevar el agua a las comunidades. No hay labor más linda que esa. Y creo que ¿para qué sirve? Creo que ese es, sin bosque no hay agua, con ganadería y glifosato no hay agua y no hay salud, o sea que tenemos que entrar en un tema de conversación de salud comunitaria y trabajar en esta conservación del agua. Si queremos empezar por algo, yo empezaría por ahí. Aparte, otros beneficios amplios puede ser el turismo, la aventura, el monitoreo y las visitas para ir a liberar tortugas, ver a Aguilar Pía, la cosmovisión indígena. O sea, tenemos tanto que nos puede dar la diversidad que de verdad, si hacemos una lista, ese es otro conversatorio, pero creo que empezar a valorarlo es por donde podemos empezar. Y en la tercera, que era la que yo me quería detener, así que lo logré. Eh, bueno, ¿cuáles son las mejores prácticas que hacen las comunidades para conservar históricamente o ahora la diversidad? Yo creo que vale la pena mencionar en este momento a todas estas comunidades, a todos estos líderes comunitarios, jóvenes, estudiantes, viejos, mujeres, niños que están interesados en realmente conservar.
creo que siempre, y siempre lo digo, y creo que hay cada vez más gente que lo dice y me encanta, creo que hay puntos de luz en todos los lugares. Y esos puntos de luz son estas personas y estos líderes que no importa qué, están al pie del cañón, están dándole con lo que tienen y van para adelante agarrándose de belleza de proyectos del PPD, porque PPD es ese brazo que cae a las comunidades y apoya estas labores que sin ese brazo yo no encuentro otros ejemplos tan fáciles para poder dibujar apoyo y donaciones a trabajos organizados en comunidades. O sea, para mí soy fan. Y mencionaría en las comunidades en Verá, por ejemplo, el manejo de tierra, como regresando a la pregunta de buenas prácticas, en la comarca en Verá, tierra colectiva o comarca, el tema de la colectividad de la tierra y la organización comunitaria para querer conservar, tengo el ejemplo de Pijibasal, con un mapeo participativo para delimitar el área donde va a ser de conservación y turismo, o en la comarca en Zambú, en Puerto Indio, la delimitación marcada para la conservación del agua, no importa qué venga después, o sea, me refiero a qué gobernanza local, cacique, etcétera, ya está delimitado. Los líderes de las JAAR preocupados en todo Filo del Tallo y más allá, porque hasta Jaque llegan las JAAR, demarcando, conservando y llevando a niños, haciendo todo lo que sea, plomeros, presidentes, tesoreros que tengan que ver con la conservación del agua, tanto desde Quebrada Félix, Puerto Indio, Zambú, Portuchao, Chanzoncito, bueno, puedo mencionar mil. Líderes comunitarios que mencionaba José Vargas, estos que vienen y trabajan con el corazón en Jaque, protegiendo las tortugas, ganaderos que ya están como tratando de delimitar sus bosques para ya no tener que talar, sino tener ganadería de otra forma. A ver, perdón. ADASA y líderes como que siguen haciendo cada vez más proyectos para conservar. Sí, perfecto. Y yo creo que buenas prácticas puede ser fomentar en educación ambiental siempre, y yo voy a ser la que voy a tratar de llevar eso siempre y que copien más, es intercambios de semillas para promover conocimiento de la diversidad, especies nativas, plantas criollas, lo importante que es, proteger la cultura y a través de eso hacer programas de restauración, donde vos sembrés va a crecer, estamos en el trópico y es una belleza. Entonces, es eso, creo que por ahí podríamos empezar. Muchísimas gracias, Michelle. No te tuve que levantar la mano, solo ponerte 1 minuto y medio antes el celular y llegaste y salió en menos de los 10 minutos, 9:37. Así que te agradezco muchísimo el uso eficiente del tiempo, cargado de palabras muy condensadas y llenas de sabiduría. Vamos a seguir. Voy a darle la palabra a Carla Aparicio a continuación. Ella podía unirse por un espacio de tiempo limitado y ha hecho todo un esfuerzo y le agradezco para estar justamente en este pedazo que tiene su espacio. Un poco para hablar de Carla, es una bióloga panameña, graduada de la Escuela de Biología de la Universidad de Panamá con especialización en zoología, realizó estudios de maestría en la Universidad Nacional, obteniendo el grado de Magíster en Science con la especialidad de manejo y conservación de vida silvestre. Visitó Darién en el año 1994, cuando se llegaba en avión al Real o a La Palma. Desde entonces estudia las águilas arpías e inicia procesos de educación ambiental con las comunidades. Su trayectoria científica en la conservación de aves ha sido galardonada en el Partners in Flight Award en el 2007, como experta del año del Biomuseo en el 2019. Actualmente es directora de la Fundación Naturaleza y Ciencia 507, la cual lidera un centro de aves rapaces llamado La Halconera, y además enseña biología a estudiantes de secundaria del Colegio San Judas Tadeo en Panamá. A ver si Carla la tengo por ahí. Aquí estoy, aquí estoy. Perfecto, tuya es la palabra. Y empieza a correr el tiempo.
Ok, bueno, un poco de por qué estoy aquí. Yo, bueno, pienso que me invitaste porque hace 29 años que conocí Darién y aquí seguimos realizando proyectos en Darién, acompañando a las comunidades y las comunidades apoyándonos y también dándonos seguimiento a nosotros, los científicos. Un poco antes de ver la primera pregunta, ¿qué es vital para trabajar en Darién? Yo me vi más o menos, para contestar esta pregunta, vi, bueno, ¿y cómo fue lo que pasó conmigo para que yo esté trabajando en Darién hasta la fecha? Bueno, yo pienso, y las claves son, y esto lo digo por los jóvenes científicos que se están preparando hoy día, y por eso que muchos de nuestros proyectos hoy día tienen becarios para realizar investigaciones en nuestros proyectos. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros empezamos tuvimos buenos mentores. Yo tuve buenos mentores, que aquí está Indra Candanedo, también el doctor Eduardo Álvarez, George Anger del Smithsonian, Lisa Petit del Smithsonian. Entonces son buenos mentores, gente con energía positiva que no tiene temor en compartir sus conocimientos y lo hacen de manera desinteresada, ¿no? Entonces la transferencia de conocimiento, eso es otra clave por la que también todos los que estamos aquí somos parte de este panel. Transmitimos la información y la vamos pasando y vamos empoderando a las nuevas generaciones. Otra cosa, hay que tener carisma para trabajar con las comunidades y tomarse cuanta taza de café te ofrezcan, sin azúcar, igual te lo tienes que tomar. Entonces, con esas cualidades, pues, ¿qué se necesita trabajar en Darién? Pues tener a más gente enamorada de Darién, así como estamos los 7 aquí conversando, y tú también, y toda la gente PPD, que tenemos que lograr que más gente se enamore del Darién. Tenemos que trabajar mucho en los jóvenes a través de becas, y también tenemos que enamorar a los profesores de ciencia para que esos muchachos puedan salir al campo y conocer la biodiversidad que tienen incluso en sus mismos patios. Hoy día tenemos un proyecto con mujeres que tratamos de enseñarle las aves y que pueden aprender desde los patios de sus casas, tan fácil como eso. No hay que ir a ninguna serranía ni nada. Hay tantas aves interesantes en el Darién que muchas de las especialidades se encuentran en los patios de las casas de la gente en Darién. Hay que promover los clubes de ciencias y las salidas del campo, como bien les digo, y hay que reforzar los centros técnicos en agricultura que ya existen, porque tenemos que crear más gente empoderada de allá mismo del Darién. Una cosa es lo que nosotros los científicos podemos transmitir, pero también la gente local se la tiene que creer y tienen que seguir después por ellos mismos. Entonces, en Darién hay varios centros técnicos que promueven la agricultura sostenible, pero hay que meterle la mano a estos centros técnicos. Y otra cosa que es vital trabajar en Darién es trabajar con las niñas, trabajar con los jóvenes, y yo estoy muy contenta de que puedo explicarle la educación sexual y la planificación familiar a jóvenes, tan jóvenes como de 14 años, 15 años, y que ellos sepan, conozcan su cuerpo y puedan cuidarlo, y de esa manera, y apoyándolos con becas y apoyando sus procesos educativos, las mujeres tengan opción de estudiar y después crear una familia, y no ver tantos casos de niñas jóvenes siendo mamás.
Así que para mí la educación sexual y la planificación familiar es muy importante en las jovencitas en el Darién. La segunda pregunta, ¿cómo se benefician las comunidades de esa biodiversidad? Bueno, ya algunos ya han hablado de eso. Yo tengo el caso del señor Mauro Peña en Machpogor, que ellos allá se dedican a cultivar sus plátanos y sus aguacates. Y bueno, con un plan de manejo de finca, pues él metió café y metió cacao y feliz de la vida. Y son cosas que no se les había ocurrido hacer antes. Y produce su café, aprovecha su cacao y también aprovecha su aguacate. Otro caso, esto es con respecto a mejorar las prácticas agrícolas, ¿no? Y los planes de manejo de fincas son muy importantes. También hablaron del caso de Pijibasal. Ellos tienen tantos años trabajando con científicos, pues ellas se lo saben todas, saben dónde están los jaguares, dónde están las águilas arpías, saben dónde están los tapires, los puercos de montes, van con los científicos a poner cámaras trampa, ellos saben. Entonces, y promueven así su turismo. Lo que falta es promoción, lo que falta es recursos financieros para seguir apoyando estas iniciativas. Las artesanías, bien, pero que no me hagan un águila calva en un tejido que pueden dibujar pueden hacer un águila arpía. Entonces, un poco enseñar las aves y esa biodiversidad que tiene en el Darién. Y por último, ¿cuáles son las mejores prácticas históricamente o ahora? Bueno, actualmente la agroforestería, conversando con Uriato, yo nunca se me olvida que el señor Uriato, que es el indígena en Verá, que él era cazador y él cambió su chip. Él cambió su chip y ahora es un conservacionista de la biodiversidad. Pero él empezó siendo cazador. Pero si él no conoce toda esta información de los animales, de las águilas arpías, del bosque, no estuviese trabajando en conservación desde el año 1996. Y Uriato es asistente mío desde aquella época y nunca se me olvida que me dice, licenciada, me voy para Estados Unidos a estudiar agroforestería. O sea, en serio, un indígena en Verá, hay que seguir promoviendo estas cosas y cambiar su método, su forma de pensar de la agricultura tradicional y cambiarla a utilizar técnicas de la agroforestería. Y otra cosa de que también es posible en los niños. Yo tengo una birdwatcher, una niña de 10 años, ella se llama Milagro. Esa niña tiene sus binoculares, tiene su cuenta de Iber, ella hace sus dibujos de los pájaros que ve, y ella vive cerca al Parque Nacional Chagres. Pero si puede una niña de 10 años amar las aves, entonces es posible motivar a los jóvenes a amar lo que tienen en el patio de su casa, ¿no? Entonces, bueno, quería mencionar el caso de Milagro, que es una niña de 10 años que observa aves, usa muy bien los binoculares. Quería mencionar el caso de las mujeres observadores de aves, el primer grupo de observadoras de aves en Darién, que estamos trabajando en eso con un proyecto PPD. Y también de formas históricas, Euriato siempre me contaba que antes se pescaba con unas plantas dormilonas que dormían a los peces y con eso ellos pescaban. Y esos conocimientos tradicionales se están perdiendo. Y por eso yo insisto de que ya sea el profesor de ciencia o sea tu papá o tu abuelo, hay que salir al campo, hay que conocer la naturaleza y la biodiversidad. Si no lo conocen, ¿cómo lo van a proteger y cómo lo van a cuidar? Así que si tienen alguna pregunta, Beatriz, o si quieres que refuerce en algo, con mucho gusto. Gracias a ti, Carla. Evidentemente hemos estado recogiendo algunas de las preguntas dentro del chat y vamos a
hacer la última intervención ahora y luego haremos una ronda de preguntas y si puedes todavía quedarte un rato más, entonces te daremos la palabra. Quiero presentar a nuestra siguiente panelista. Nuestra siguiente panelista es Malena Sarlo. Un momentito porque se me han enredado todas las biografías que tengo aquí, abiertas en mi escritorio. Pero aquí estás, Malena. Bueno, entonces Malena es una bióloga para la conservación y desde los 9 años sabía que quería ser bióloga y creo que ha mantenido su sorpresa y su conocimiento sobre el mundo natural. Comenzó su carrera como profesional como científica, los primeros puestos los ocupó en la academia, pero pocos años después se dedicó a la biología para conservación y yo añadí ahí que la he visto en ONGs y en organismos internacionales en muchos años trabajando. Cree firmemente que las decisiones en la conservación deben basarse en la mejor ciencia posible, incluyendo las ciencias sociales. Esto me va a dar pie a mis conclusiones después. Actualmente Malena es la coordinadora nacional de la ONG Mar Alliance, una organización que hace conservación marina en Panamá. En el caso de Darién, trabaja para salvar al pez sierra y con mujeres indígenas y afrodescendientes para mejorar sus medios de vida mediante la generación de ingresos con actividades productivas vinculadas a la conservación. Hay mucho para explorar en la naturaleza y seguir inspirándose en ella, incluyendo el megadiverso de Darién, nos dice Malena. Así que, Malena, bienvenida. Espero que hayas podido prender tu cámara. Hola. Bueno, qué grato estar aquí y compartir este espacio con tanta gente linda. Muchas gracias por la invitación. Ok, yendo a la pregunta primera que nos pasó Bea sobre qué es vital trabajar en Darién para conservar su biodiversidad. Bueno, ha sido un tema recurrente, pero me gustaría enfatizarlo nuevamente y tiene que ver con el involucramiento de la gente local. Definitivamente que involucrar, y a veces puede parecer que decimos gente local y es lo mismo. No, como sabemos, Darién es mega diverso en biodiversidad, pero también mega diverso en su gente. Entonces, poder involucrar estos diferentes perfiles de personas, ¿no?, con diferentes antecedentes de vida, de historia, de ancestros, en las acciones, en los estudios, en los proyectos, programas que desarrollamos en Darién. Y bueno, ahora sí meto mi cuchara completamente y quiero decir que para mí es vital resaltar la importancia de Darién para la conservación marina y costera. Y poder generar con la gente el conocimiento de la biodiversidad marina y costera. Entonces, como sabemos, y está ampliamente documentado, y este conversatorio también ha sido un poco reflejo de ello, Darién tiene muchísima biodiversidad terrestre. Tiene el área protegida más grande de Panamá y más grande de Centroamérica, ¿no?, el Parque Nacional Darién. Sin embargo, en esa área protegida también contamos con importantes ecosistemas marinos, costeros, como playas arenosas, litorales rocosos, manglares, marismas, etc. Y estos albergan una fauna, una flora excepcional. Entonces, me parece vital poder trabajar en Darién para explorar, para generar este conocimiento de los hábitats y de las especies marinas. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, con las comunidades hemos empezado a establecer líneas bases, ¿no? ¿Y por qué son importantes las líneas bases? Porque nos permiten saber para un ecosistema determinado, para una especie, en qué estado está, ¿no? Conocer, ok, hoy partimos. A veces esto puede ser peligroso para audiencias muy amplias porque pensamos que lo que hay hoy es lo que ha existido. No, obviamente han habido muchos cambios, pero igual es importante conocer de dónde partimos hoy, ¿no?, para saber si las acciones de conservación que vamos implementando mejoran, se mantienen o no están teniendo el resultado que queremos y poder entonces adaptarlas, ¿no? Entonces, estas líneas base y el seguimiento de las mismas nos permiten, por ejemplo, saber el estado de conservación de las especies, sus poblaciones, cómo se están distribuyendo, dónde habitan, en qué lugares, cuáles son las tendencias, y también algo muy importante que es vital es entender qué tan efectivo es eso para las áreas protegidas, porque así sabremos si lo que estamos haciendo está bien o no. ¿Ok? Y en ese sentido,
nosotros nos enfocamos mucho en la ecología de la megafauna marina, que es la megafauna, las cosas grandes, los animales grandotes. Y en Darién particularmente nos enfocamos en una especie icónica, algo así como el bien conocido jaguar de Ricardo, que ha trabajado por más de 10 años en Darién, o sea, cómo el jaguar representa, ¿no?, esa biodiversidad terrestre. Bueno, nosotros trabajamos con una raya, capaz que les va a llamar la atención esto, pero sí es una raya grande, que actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que es el pez sierra de dientes grandes. Su nombre científico es Pristis pristis. Y de acuerdo a los estudios que ha realizado Mar Alliance durante los últimos 4 años, Panamá es uno de los últimos países de la región donde todavía se pueden encontrar estos peces. ¿Ok? Que hay fotos históricas de ellos donde se ve la magnitud, ¿no? Hoy es raro o casi imposible encontrar, tener registros de esta especie con individuos adultos de esas longitudes, 7 metros. Y bueno, históricamente ellos habitaban en más de 70 países del mundo y esas poblaciones se han ido reduciendo drásticamente. Entonces, nosotros queremos que a largo plazo, en el Darién, exista una población más estable de pez sierra, ¿no? Y hacer esto con las comunidades locales, que son los colaboradores que vamos capacitando y muchos de ellos sumamente entusiasmados por su conservación. Como es una especie rara, como decía al inicio, es crítico colaborar con las comunidades, con las personas que interactúan directamente. Y otro tema que quiero resaltar con respecto a lo vital que es conservar la biodiversidad en el Darién, que es el tema de la conectividad, ¿no? Hay una conectividad entre los ecosistemas terrestres y marinos. A veces nos cuesta porque cada uno estamos enfocados en cierta especie o en cierto ecosistema, en cierto grupo taxonómico, pero al final del día hay una interconexión que no podemos perder de vista y que es fundamental para la conservación. Y esta especie icónica de pez sierra es un ejemplo crucial de esto. ¿Por qué? Porque está asociada a áreas costeras poco profundas, manglares, estuarios, y también pasa parte de su vida en el mar. Entonces, los juveniles, por ejemplo, se encuentran en agua dulce, ¿no? Y después los adultos ya en el mar. Entonces, y se cree que Pristis pristis, la especie esta, migra, ¿no?, entre los ecosistemas. Entonces, necesitamos que cualquier iniciativa de conservación destinada a evitar que estas especies en peligro crítico sigan conducidas hacia la extinción, estén protegidas durante sus migraciones, ¿no?, sus migraciones estacionales a través de las aguas de los diferentes ecosistemas, ríos, estuarios, mar. Entonces eso representa, digamos, la importancia de entender y poder conservar la conectividad del proceso ecológico. ¿Okay? Voy a la segunda pregunta, espero estar bien de tiempo. ¿Cómo se benefician las comunidades de esa biodiversidad? ¿Para qué les sirve? Era la segunda pregunta. Ok, bueno, esto está también, me tocó la última intervención, así que es un poco repetitivo o consolidar las cosas que se han dicho, pero estoy muy de acuerdo con muchos colegas que antecedieron, es el tema de la generación del conocimiento. ¿Okay? Una comunidad informada que conoce sus recursos puede aprovecharlos sosteniblemente y a su vez generar ingresos con ellos. Claro está que para llegar a tener ese conocimiento, el entendimiento, se tienen que dar ciertos factores que a veces es difícil para nosotros desde el ámbito de la conservación, de la sostenibilidad trabajar, pero al final son determinantes, ¿no? Carla mencionaba algunos con respecto a la planificación familiar, Alicia mencionaba otros con respecto al acceso en términos de carretera, Indra mencionaba otros con respecto al tema de educación. Entonces, claro está que esos temas son base para poder entonces que esa comunidad informada conozca sus recursos y les pueda sacar el mayor beneficio. Entonces nosotros buscamos que justamente al generar este conocimiento ganen las comunidades, porque además siempre procuramos hacer ese levantamiento de información, devolver el análisis de los resultados con las comunidades. Entonces, mediante el estudio de la biodiversidad, de sus amenazas, podemos generar oportunidades, ¿no?, para fomentar esa ética de conservación de especies, de conservación de especies marinas, ribereñas,
con esas comunidades que son dependientes. Ellos ven y entienden el vínculo, lógicamente, son pescadores, están en el río, pescan, de ahí venden su producto y generan el ingreso para, o sea, para ellos esa conexión es inminente. Entonces, claro está que conociendo entonces las amenazas o cómo poder adaptar por ahí un arte de pesca, asegurar que esos beneficios económicos se mantengan en el tiempo, ¿no? Para poder mejorar la sostenibilidad de las pesquerías. Por ejemplo, limitar el uso de trasmayos, que son un arte de pesca, digamos, no selectivo, que captura muchísimas especies, que a veces no son el blanco de pesca y además genera impactos para la biodiversidad. Cuidar los lugares de crecimiento, nacimiento y cría. Mediante la identificación de estos lugares podemos con las comunidades determinar que en ciertas épocas del año, en ciertos espacios, mejor no es pescar allí, porque si no eso es en detrimento de la pesquería en el largo plazo. Entonces nosotros vamos capacitando a pescadores, por ejemplo, en la manipulación segura de individuos, en este caso de pez sierra, ¿no? Que es una especie en peligro crítico, para minimizar las lesiones a personas, a sus artes. No veo cuánto es, si me lo puedes decir, sus artes de pesca. 1 minuto te falta. Bueno, liberación viva, y ya tenemos resultados de pescadores que nos mandan sus videos cuando están liberando al pez sierra vivo, y eso es un gran éxito porque ustedes saben que ilegalmente esos hocicos se pueden vender por miles de dólares y ellos están eligiendo rescatar el pez y liberarlo. Así que creo que eso es una historia de mucho éxito. Y bueno, para la última pregunta y poder hacerla rápidamente, que es cuáles son las mejores prácticas que hacen las comunidades. Bueno, creo que se ha hablado bastante de esto. Las personas en Darién viven en contacto permanente con la naturaleza. Ellos saben qué acciones perjudican su ambiente. Sin embargo, no es necesariamente sencillo, ¿no?, contrarrestar todas esas amenazas que vienen de afuera, pero sí sabemos, y hemos tenido la oportunidad de conocer mediante muchos proyectos, que genuinamente hay mucha gente local que genuinamente le interesa conservar y están sumamente al tanto de la conexión entre el cuidado de la naturaleza y el bienestar humano. Entonces, un ejemplo es que creo que es que es la parte esta de rescatar lo ancestral o lo que ya se conoce, como mencionaba Indra, el tema de los desarrollos agroforestales en Darién, es por ejemplo todas las historias y todos los cuentos, ¿no? Por ejemplo, el río Chucunaque, que viene de un término guna, que obvio no me sale bien la pronunciación, pero significa abundancia de pez sierra. Entonces imagínense lo importante y lo significativo de esto, ¿no? De poder rescatarlo, de poder difundirlo, porque ya muchas generaciones jóvenes, no necesariamente jóvenes darienitas, desconocen este conocimiento ancestral. Así que, y por último y para cerrar, creo que es importante fomentar el intercambio y el espacio entre ellos y para ellas, entre las comunidades, ¿no? Porque a través de esas reuniones, de esas discusiones, con mujeres, con pescadores en el campo, se pueden identificar sus prioridades, que conocemos por el trabajo allá, están muy relacionadas con la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces es importante que los proyectos, las iniciativas que llevemos, incorporen estos aspectos. Así que lo dejo ahí porque si no... Muchísimas gracias, Malena. Disculpen a todos estos 7 panelistas que he sido tan estricta con el tiempo, pero es que ha pasado el tiempo, ya son las 10:40. Yo quiero recordar, porque primero quiero reconocer la cantidad de personas de Darién y de las comunidades que tenemos aquí. Hemos estado en 92 participantes en algún momento y mucha gente de las comunidades y de Darién. Quiero reconocer y agradecer y aprovechar a recalcar algo que dije al principio, que quizá no fui como tan, o lo comenté, pero quiero ser más clara. Este foro, con estos 7 maravillosos panelistas, es una visión parcial. Han sido súper completas su visión completa sobre una forma parcial de abordar la biodiversidad de las comunidades en Darién. ¿Por qué digo que es parcial? Porque por un lado, pues lo estamos viendo todo desde la ciencia, creo que todos sin excepción aquí son biólogos, todos sin excepción
Son biólogos que trabajan en Darién con las comunidades en conservación. No solamente hacen investigación científica, había muchos biólogos que van a Darién a hacer investigación. Estos 7 personas van a Darién a trabajar en conjunto con las comunidades y con organizaciones de base comunitaria. Entonces, eso pues lo quería como resaltar, pero sigue siendo una parte parcial. ¿Y por qué es parcial también? Pues porque todos estos biólogos viven en Panamá, biólogos y biólogas viven en Panamá, van mucho a Darién, pero son residentes en la ciudad. Como dije al inicio, la idea es que estas mismas personas iban a estar en Darién con nosotros el día de hoy en el Centro Regional Universitario, haciendo una mesa de 1 hora y media sobre estas mismas preguntas, al mismo tiempo que había una segunda mesa con las organizaciones con las que estamos trabajando y otras que a las que no trabajamos nosotros, pero que están haciendo trabajo de biodiversidad en Darién y que pues, hablan desde los territorios. No queremos en ningún momento decir que es más importante la mirada ni la hablada desde afuera, simplemente estábamos aprovechando que todas estas 7 panelistas habían reservado el espacio en la agenda y que esto nos dé pie a una siguiente conversación en enero posiblemente o cuando terminemos de coordinar para que vengan todos ustedes. Así que para mí es como súper importante agradecer esta presencia y por otro lado abrir, y ahora voy a hablar de las preguntas, pero hacer una apertura a que nos sigan contactando con preguntas a cualquiera de ellos para que cuando podamos hacer un foro territorial en Darién a inicios del 2024 podamos ver las prácticas que la gente en Darién ya está haciendo, que lleva haciendo desde generaciones, que lleva haciendo ancestralmente o que simplemente, como ha hecho el caso de Ricardo, que han hecho unos cambios en su práctica campesina y están viendo unos cambios increíbles. Entonces, eso es parte de lo que quería decir antes de entrar a las preguntas. No he visto unas preguntas en específico para ninguno de los panelistas, así que voy a leer las 2 preguntas que tengo, creo que son 2. Sí, voy a leer las 2 preguntas que me han mandado por chat. La primera, pues, nos pregunta por qué debemos preocuparnos por la verdadera sostenibilidad de la biodiversidad en Darién. Y la segunda pregunta es, en sus experiencias, ¿cómo podemos implementar modalidades de gobernanza amplias e incluyentes, adecuadas al cambio y a la conversión económica que articulen lo productivo y lo social en una perspectiva de economía social, solidaria y ambientalmente sostenible? ¿Existen plataformas de gobernanza o habría que crearlas? Entonces, yo le había prometido a Carla que le iba a dar la palabra de primeras porque ella se tenía que ir. No sé si todavía tienes espacio para que puedas. Y les voy a dar 1 minuto por persona porque quiero colgar a las 11. Así que, Carla, empieza tu minuto y levanto la mano en 59 segundos. ¿Y cuál era la pregunta? Bueno, voy a volver a repetir las 2 preguntas que Lo hay. lo de las gobernanzas, Sí, hablemos de la gobernanza. Dale, perfecto. Sí, ese es un buen tema, ese es un buen tema y han habido intentos, pero como que no esas gobernanzas no han llegado a niveles más altos. Yo creo que sí tenemos un avance cuando, por ejemplo, hay comunidades que hacen resoluciones. Te hablo de las comunidades de Remembrillo, por ejemplo, que hacen resoluciones específicas en sus congresos locales para cuidar ciertas áreas donde hay nidos de águilas arpías y de águilas crestadas. Para mí eso es gobernanza, son cosas que antes ellos ni siquiera habían contemplado, pero que ahora sí lo contemplan, ¿no? También es gobernanza cuando las personas en las comunidades se juntan para cuidar sus acueductos rurales y se organizan para ir a limpiarlos, para ir a chequear sus volúmenes de agua y así, ¿no? Gobernanza también puede ser cuando la gente allá en Pijibazar se organiza. Bueno, tú vas a trabajar esta vez con tal científico, tú vas a atender a tales grupos de tal agencia de turismo, etcétera. Pero yo pienso que la gobernanza, cuando hablamos de acá arriba, en alto nivel, como que allí sí nos falta más trabajo. Muchas gracias, Carla.
Excelente participación. Voy a permitir que el siguiente panelista, no sé quién sea, levante la mano. El primero que me levante la mano y que sea más rápido con las reacciones le doy el minuto. Así que no sé quién es el primero que ha levantado la mano o que habla al micrófono. Aquí tengo 3 caras. Tengo a Alicia, a Ricardo y a Michelle que estoy viendo. Michelle, el gatillo rápido. Tuya es el suelo por 1 minuto. Sí, porque no me recuerdo la segunda, voy a hablar de la gobernanza, pero estoy de acuerdo con Carla de que para arriba estamos medio borrosa la historia, pero creo que la creación de redes comunitarias es importantísimo y el intercambio entre ellos, o sea, a nivel de juntas de agua, crear intercambios, a nivel de organizaciones de base comunitaria, crear intercambios, como que todos tienen muchísimo que enseñar y muchísimo que aprender, muchísimas dudas a la vez. Como que me he dado cuenta que hay un montón de problemas que se repiten y por falta de intercambio andan nadando en lo mismo porque no, todo el mundo está como que en sus problemas. Entonces, subir eso a liderazgos y a estructuras de, de convivencia e intercambio, creo que sería fortalecer y de ahí ir subiendo, pero para arriba igual ya será otro tema. Bajo la manita y le paso la palabra a alguien más. Muchísimas gracias, Michelle, por haberte en 1 minuto. No sé quién es la otra persona que tiene la mano levantada. Indra, creo que tú me habías apagado el micrófono. Te doy la palabra, Indra, y después voy con los otros que estoy viendo. Gracias. Recuérdame la segunda pregunta. Vamos a hablar de gobernanza, porque creo listo. vamos a hablar de gobernanza. Dale, gobernanza es un reto definitivamente. Ha tomado 30 años por lo menos trabajar en Filo del Tallo y finalmente tener un comité que ojalá que funcione realmente. Yo apostaría a montar estructuras basadas en la cultura tradicional. Yo creo que Carla mencionó el caso de algunas comunidades en el Chucunaque, y es que los Emberá tienen una cultura de gobernanza, una tradición. Lo que creo es que hay que fortalecer esos vínculos. Igual el caso de los Gunas. No es tan evidente en las culturas afrodescendientes. Los interioranos sí. Y he visto que hacen estas juntas, por ejemplo, para mejorar sus caminos. Entonces yo creo que es una cuestión de motivar y montarse sobre esas estructuras que ellos culturalmente ya tienen. Muchísimas gracias, Indra. La siguiente palabra, la siguiente mano era Malena, así que ¿estoy mute? No. ¿Me oyen, verdad? Sí. La siguiente, Malena, así que te doy la palabra a ti, Malena, para que sigamos hablando de este tema y luego voy con los demás. Ok, voy rápido. Entendiendo la gobernanza como esa forma equilibrada de que hay una relación entre el Estado, entre la sociedad civil, entre el mercado, creo que el reto en Darién, para lo económico, lo social, lo ambiental, creo que el reto es que, como hablábamos varios, hay una diversidad muy grande, entonces quizás es muy difícil poner todo en una misma y pensar, por ejemplo, de una sola plataforma, de un solo mensaje, tienes Darién la parte campesina, entonces hay que, creo que tener muy en cuenta esto. Y sí quisiera abordar la primera pregunta, porque sé que a veces tenemos que, así como cuando hacemos ejercicio, no hemos hecho ejercicio en largo rato, tenemos que ir a la base y decir cómo se hacía esto y empezar de cero. Igual, bueno, la biodiversidad es importantísima, tiene un valor, pues, para los biólogos, lógicamente intrínseco, ¿no? Independientemente de las necesidades de los seres humanos, pero para ponerlo más concreto, ¿no? La biodiversidad es el sustento de la mayoría de las actividades que hacen los seres humanos, ¿no? Es la base de, como hablaba David Indra, los bienes y servicios ambientales, ¿no? De los cuales muchos los damos por sentado, ¿no? Tenemos un suelo para cultivar, tenemos agua limpia, tenemos aire puro. Entonces, todo eso contribuye al bienestar social. Entonces, es la importancia de rescatar la biodiversidad como la base del desarrollo, del crecimiento humano. Eso. Gracias. Sí,
Ricardo, te doy la palabra, después Alicia. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a hablar de dos cosas bien puntuales. Nosotros en los proyectos hemos, y creo que es importante trabajar en empoderar a las mujeres y realmente lo estamos haciendo y creo que lo estamos consiguiendo, ya que en los resultados que nosotros hemos tenido nos hemos dado cuenta que hay un pensamiento diferenciado entre los hombres y las mujeres y vemos que el pensamiento de la mujer va más acorde con la conservación del ambiente y a veces saltamos una pregunta. ¿Será que si hace 40, 50 años las mujeres hubieran estado con la batuta de estos temas ambientales, cómo estaría la biodiversidad en este momento o los bosques? Pero creo que hay que contestar el tema de la biodiversidad, que es súper importante conservarla. Imagínense, solo cierren los ojos e imagínense un bosque y que los frutos están cayendo y si estos frutos están cayendo hay una manada de puerco de montes, así como las que hay en Pirre de 50, 100 puercos de monte que se van moviendo. De repente llega un jaguar, los espanta a todos y todo lo que estos puercos han comido, en el movimiento que ellos tienen cuando el jaguar llega a intentar depredar un animal, ellos comienzan a defecar y empiezan a dejar las semillas de diferentes especies de árboles en diferentes partes del bosque y crea esa estructura que tenemos en este momento. O sea que sí es importante conservar nuestras especies para nosotros, porque después de eso seguimos teniendo bosque y seguimos teniendo agua mínimo para conservar nuestra biodiversidad. Jaguar, quítale la J y la R, tenemos la palabra agua, súper importante. Muchísimas gracias, Ricardo. Estupendo resumen. Y Alicia, te doy la palabra y así vamos a ir con el tiempo. Bueno, yo solamente quería, no puedo hablar de gobernanza, pero bueno, puedo mencionar algo sobre por qué es importante la biodiversidad y yo creo que es muy importante que veamos los mapas, como decía al principio, ¿no? Vemos que a pesar de que Darién es el área con mayor cantidad de bosque de todo Panamá, pero se está perdiendo. O sea, si analizamos las imágenes satelitales que ahora mismo tenemos, vemos que la pérdida es bastante grande y año tras año se abren nuevas carreteras y año tras año vemos que ya no está verde todo, sino que ahora está amarillo y esto es muy, muy rápido. Nosotros hemos incluso ido al campo en pocos meses y nuestro bosque que teníamos, nuestras parcelas, ya no estaba, o sea, lo habían talado y eso lo estamos viendo cada vez que vamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que prestarle atención y ver el panorama global, que esto se puede perder, en muy pocos años se puede ir perdiendo y eso ya es irreversible. Perdón, muchísimas gracias, Alicia. José, creo que eres ya el último de toda la ronda y qué bueno que así puedes, que además tú eres el primero que habló de gobernanza, así que te doy la palabra para poder cerrar en puntito. Vale, gobernanza. Existe gobernanza tradicional local, como dijo la doctora hace un rato. Sin embargo, hay que fortalecerla. Hay que fortalecerla y hay que plasmarla y tomarla y emularla en otros lugares donde no se tienen estas buenas prácticas. Hay que trabajar en proyectos que sean no solamente de abajo hacia arriba, sino que vengan de la raíz, que surjan de la raíz de la comunidad. Saber qué la comunidad quiere para poder que estos proyectos tengan sostenibilidad y se cree esa plataforma bien fuerte para que tanto la economía social como la solidaria se mezclen, como está la pregunta que hizo José de Gracia. Para la primera pregunta, Alberto Membache, sobre la parte de una verdadera sostenibilidad, bueno, hay que trabajar en esa comunidad, con la gente. Recordemos que nosotros, como dijo Beatriz, somos de acá afuera, de Panamá. En algún momento de nuestra vida vamos a decir, bueno, no vamos a seguir allá, pero si nosotros dejamos esas semillas que dijo Ricardo, que van a crecer y fortalecer esa conservación de la biodiversidad, entonces estamos trabajando en una buena dirección. Y creo que todos los panelistas estamos de acuerdo con eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy además muy orgullosa recibiendo por el chat como felicitaciones. Quiero agradecer a estos 7 panelistas. No me he dejado ninguno por fuera, ¿verdad? Para la última ronda, ¿cierto? Creo que no. Si hay alguno, pues grite. Pero quiero agradecer muchísimo ojalá podamos, cuando hagamos esto en Darién, yo me comprometo a manejar y llevarlos en el carro. Ojalá podamos tener esto en vivo. Ojalá podamos tener muchas de las personas de Darién. Quiero agradecer muchísimo a
a Fundespa, y por ahí debe estar Jacinta, o por supuesto al equipo de PPD con Viviana, que ha estado detrás de la parte tecnológica y hizo el video del inicio, y a Fundespa que han estado como mandándome las preguntas y haciendo como todo, y por supuesto Fondo Peregrino y Rapaces y Bosques, con quienes estamos sacando adelante también el foro que viene en Darién. Agradecer también que viene al Centro Regional Universitario, que va a ser que ellos todavía no lo saben exactamente cuándo ni dónde, pero van a ser nuestros hosts y que ya lo han ofrecido. También veo que están saliendo otras preguntas que vamos a guardar, porque vamos a seguir, y los que estamos apuntando, veo que pusieron un link para un formulario. Sería buenísimo que lo reunieran, ese formulario en el chat, para poder tener sobre la asistencia. Igual lo estamos grabando todo, esto va para YouTube, y esto va para que lo veamos justamente cuando vayamos en enero a Darién, a tener este foro y este conversatorio con las personas en el territorio, con las personas que están aplicando y haciendo todo esto. Me quedo con replicar esta gobernanza ancestral de los pueblos indígenas y replicarla de alguna manera, para poder mantener esta biodiversidad con su gente, con todas su variedad, con toda su diversidad, con toda su biodiversidad de personas y de sociedades allá en Darién. Es un gusto haber estado con ustedes. Les vamos a enviar a todos el enlace. Muchísimas gracias y nos vemos en enero en Darién para que esto lo hablemos en territorio como tiene que ser. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Ya podemos dejar de grabar. Muy bien.